Estamos de vuelta en Cátedra Médica en este viernes de neumología. Nos acompaña el doctor Emil Mansur. Vamos a estar hablando de cáncer de pulmón a propósito de que en estos últimos días hemos estado viendo mucha información en los medios de comunicación a propósito de que este miércoles se celebró el Día Mundial sin Tabaco y la intención es concienciar a la gente con relación a los daños del tabaco. Y me gustaría, doctor, antes de iniciar con el tema central, poder comentar algunas informaciones que he visto en los diferentes medios de comunicación a propósito de esa celebración. Hay un dato que apunta que el 20% de los jóvenes en edad escolar son fumadores en República Dominicana. El impacto que tiene esto en la salud, porque se habla de que en la población adulta el consumo es de un 13% de que son fumadores, de consumo de tabaco. De forma global. Pero, o sea que en los más jovencitos, en los que están en edad escolar, el porciento es mayor. Entonces, el impacto que tiene esto a mediano y largo plazo en la salud de la población. Mira, ya sabemos muy bien que el tema de la exposición del cigarrillo, sea cigarrillo per se, sea fumador pasivo, sea una exposición a cigarrillo electrónico, ahí voy a hacer una comilla, sea marihuana, ahí voy a hacer otra comilla, sea al consumo de tabaco masticado, ahí voy a hacer una comilla entre comillas. Todos ellos se han asociado a cáncer de una forma u otra. Algunos tienen estudios fuertes como el cigarrillo, que sabemos ya a nivel mundial que forma factor de riesgo de 90% de los cánceres de pulmón, 90%. Es 90%. 90%. El cáncer está asociado al consumo de de pulmón tabaco. específicamente. Sí, de cáncer de pulmón. Y sabemos que de por sí el cáncer de pulmón es el cáncer que más mata personas anual. Estamos hablando más de 1 millón y pico de personas muertas anuales. Estamos hablando de una detección mayor de 250,000 casos al año. O sea, no es un fly. Es el cáncer de mayor relevancia desde el punto de vista hombre-mujeres. Si lo separamos entre hombres y mujeres, después van a salir de mama y de próstata. Pero tenemos que tomar en cuenta que el de pulmón es el que más mata. El hecho de que nosotros comencemos a ver exposición del cigarrillo, o sea, de tabaco, desde menores edades es preocupante. Porque inclusive aquí en nuestro país tenemos exposición desde la juventud, pero no la están catalogando ahí, en las personas que vienen de los campos desde antes. Sí. Cuando le comenzaban, no, que mi papá me ponía a mí, que yo era que prendía el cigarro y se lo pasaba a él y de ahí cogía el vicio. Uh-huh. Entonces, el problema de que a menor edad estemos viendo introducción del cigarrillo va a traernos consecuencias a corto y a largo plazo que van a ir desde aumento de enfermedades respiratorias como EPOC, asma, bronquitis, infecciones respiratorias más frecuentes, hasta llevarnos a enfermedades intersticiales, cosas bien malitas, y cáncer de pulmón. Entonces, como especialista de la respiración del pulmón, a nosotros nos preocupa mucho esto. Ahora, estamos hablando un factor de riesgo que está directamente ligado a una empresa, a una empleomanía a nivel mundial, que es el negocio del cigarrillo, que es muy difícil de contraatacar. Y es muy difícil de concientizar de que este fenómeno va a acabar con muchas personas y lo sigue haciendo. Otros argumentarán, bueno, pero no solamente el cigarrillo es el problema, el alcohol, los otros vicios, las otras exposiciones químicas, claro. Vivir es estar expuesto a muchísimas cosas. Pero si usted no fuma, para que sepan, el pulmón es de los pocos órganos que no tiene cómo repararse después de que consume el producto del tabaco. O sea, de eso se deposita, eso no se saca. El hígado, cuando usted se bebe un trago, él hace su trabajo y se arregla, mientras no sean cantidades demasiado copiosas. Entonces, es importante respetar el pulmón. Entonces, nosotros como especialistas de la respiración, lo que hacemos es explicar a los pacientes, miren, esto le va a hacer daño, posiblemente lo mate, usted tiene que decidir. Inclusive hay estudios hechos de que cuando uno hace ese comentario y le explica, hay una disminución que puede ir desde leve a modesta, como de un 15% de gente que por esa concientización pueden dejar de fumar. Entonces, el hecho de que nuestros jóvenes están siendo expuestos a una cultura, a un medio social que está haciendo que fumen más, sí, es altamente preocupante. Cabe mencionar que el tema de los cigarrillos electrónicos y los dispositivos portátiles que parecen hasta USB están haciendo esto muchísimo más complicado porque claro, en el jueguito y el relajo de yo quiero formar parte de lo que están fumando, tú encuentras un muchachito de 10 años en el colegio con una cosita jalando.
O sea, Sí. ellos no entienden las consecuencias a largo plazo. Inclusive cuando tú le dices a un paciente, usted tiene cáncer de pulmón, hasta ese momento, antes de esa conversación, ¿usted fumó sí ahorita? No, sí. Bien, usted fumó Ok. ahorita, excelente. Esta es la Déjeme consecuencia. decirle que usted tiene cáncer de pulmón ahora. O sea, termina esa conversación así y tú le preguntas, si sigue fumando va a empeorar más. Hay pacientes que son lo suficientemente fuertes para decirte, no, pues vamos a seguir fumando porque ya me voy a morir. Hay gente que te dicen eso. Eso Sí, es sí. impresionante. Ay. Hay otras personas que sí toman conciencia, pero es verdad que todos vamos a llegar al mismo destino, pero elegir cómo eso va a ser quizás pudiera ser de mejor relevancia. Claro, Sí. claro. El tema es que termina siendo una adicción el tema del Totalmente. cigarro. Entonces, con el tema de estos dispositivos electrónicos, nos han vendido la idea al principio que eso iba a ser una alternativa para que la gente dejase de fumar tabaco o cigarros. Sin embargo, lo que se está viendo ahora y las investigaciones que se están haciendo demuestran es que estos dispositivos electrónicos, con la sustancia que tienen, son tan o más peligrosos, de mayor riesgo que el uso del tabaco per se. Y como bien decía el doctor Mansur, el tema de toda la estructura económica de base que soporta la industria del tabaco, efectivamente es muy difícil de derrumbar. Por lo tanto, cada uno tiene que hacer conciencia del riesgo que está asumiendo y de las posibilidades que él tiene para no fumar y para no usar el tabaco, para no terminar con cáncer de pulmón. Y si lo tenemos así, tan precozmente utilizándolo, pues también vamos a tener la aparición del cáncer más precozmente. Es muy fuerte cuando tenemos un muchacho de 20 años con un cáncer de pulmón. Eso Tan nada temprano, más doctor, puede aparecer. Claro, porque hay cáncer de causas que pulmón. no necesariamente son asociadas al cigarrillo. Hay causas, hay mutaciones. Otros que te factores pueden llevar predisponentes. ahí. Hay virus, hay muchísimas cosas que pueden pasar. Entonces, es muy fuerte. Eso nada más lo sabe en carne propia una madre que tiene un hijo que a los 15 años, 20 años le diagnostican una malignidad y ahora vamos a decir, ¿y ahora? Y ahora. ¿Y ahora? ¿Quién le devuelve a su muchacho cuando se muere en 5 años? ¿Quién le quita quién le ayuda a reponer ese sueño que va a perder por el resto de su vida? Quizá por una causa que pudo haber sido prevenible o por el exceso de exposición a todo esto que tenemos. Yo le estoy dando el ejemplo de uno de 20 años que quizá no tiene que ver con cigarrillos, pero es lo mismo que a ti te llamen que tu papá, Dios lo libre, se ponga malo, o que tu madre tenga una afección de este tipo, que te detecten, tiene un nódulo en un pulmón. Entonces, todo está muy bien hasta que te encuentras con esa escena. Claro. Y bueno, ya que apunta esto, nos gustaría que pudiera detallar cuáles son estas causas, cuáles son prevenibles, cuáles no son prevenibles, para que la gente vaya entrando como en materia con el tema del día de hoy. Hoy hablamos de cáncer de pulmón con el doctor Emil Mansur. Si usted tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Adelante, doctor. Mira, el cáncer de pulmón en esencia, como su nombre lo dice, es una malignidad que afecta el pulmón. Ok, bien. Tiene una clasificación grande y varias subclasificaciones, pero para que la gente entienda, en esencia se dividen en dos grandes grupos, células pequeñas y los no células pequeñas. El caso es que tenemos varios factores de riesgo asociados para los dos tipos, que van desde fumar cigarrillo, masticar cigarrillo, el fumador pasivo tiene riesgo también. Dije ahorita, entre comillas, el tema de la marihuana y el cigarrillo electrónico, porque el tema con los estudios aquí es que la evidencia médica se basa en data que nosotros podamos tener limpia de estudios. Y hay varios parámetros que pueden ser de confusión. Hay pacientes que fuman cigarrillo, pero también fuman electrónico, entonces tú difícil saber cuál realmente es el que tiene el peso. Sí sabemos desde el punto de vista químico que los químicos que tienen son cancerígenos, ya confirmados, o sea, no que no lo sabemos, lo sabemos. Ahora, el grado de que mucha gente le gusta comparar cuál da más cáncer que el otro, es como tú comparar un rifle AK-47 con qué sé yo, una metralleta. O sea, malos los dos. Tú estás eligiendo, no, yo quiero el que menos. El menos malo. Wow, qué bien. Entonces, cosas que podemos evitar primero son exposición innecesaria a radiación, evitar la contaminación de asbesto. El asbesto es directamente asociado a cáncer de pulmón y a varias de sus versiones.
hay muchos nutrientes y productos químicos que se han asociado en la dieta que son cancerígenos, algunos colorantes, algunas cosas que pueden tener efectos sobre esto. O sea, de nuevo, hay muchas afecciones ambientales o exposiciones ambientales que te pueden dar predisposición a cáncer de pulmón. Tu medio ocupacional, tu trabajo, si tú trabajas, por ejemplo, en minas, si trabajas con asbestos, como mencioné hace un segundo, sílice, algunos metales pesados, perfectamente te pueden dar riesgo de cáncer. Pero de los mayores prevenibles es el tema del cigarrillo. Sí. Algunos dirán, bueno, pero yo conozco una persona que le dio cáncer de pulmón y no fuma. Hay causas que no tienen que ver con el cigarrillo, pero a usted le interesa llevarlo de no tener cáncer a que usted le dé cáncer por estar fumando porque el otro no le dio. Entonces... Eso es aumentar el riesgo, aumentar la probabilidad. El lema clásico de que te dicen que si fulano se tira de un puente, tú te vas a tirar junto con él porque él te invitó. Entonces, exacto. No. Es importante entender también que aparte de esto, en las enfermedades respiratorias como el EPOC, la fibrosis pulmonar y las enfermedades intersticiales pueden degenerar en cáncer, se pueden transformar en cáncer de pulmón. Por eso es que cuando usted le diagnostican una de estas, hay que estarle cayendo atrás con tomografía, porque tú puedes tener una y transformarse en cáncer. Hay que darle seguimiento a ese tipo de afecciones. Entonces, usted mencionaba, doctor, que existen básicamente dos clasificaciones para el cáncer. Dos grandes grupos. Explíquenos eso, cuáles tienen mejor pronóstico, cuáles son más invasivos, para que la gente se quede con esa información. Ok. El tema aquí está en que las células pequeñas son un poco más agresivos y las células grandes son digamos, de presentación variable. Eso agrupa lo que llamamos los adenocarcinomas, los epiteliales y los que son versiones de esos. Entonces, el grado de severidad lo va a determinar una clasificación, lo que la gente le conoce el estadio 1, 2, 3 y 4. Exacto. Obviamente, 1, 2, 3 y 4 se cataloga con otras cosas, saber si hay metástasis, el tamaño del pulmón, el grado de nódulos de ganglios afectados. Pero para explicarle a la gente, mientras obviamente mayor sea el puntaje de 1, 2, 3 y 4, peor pronóstico tú tienes. En esencia, y esto es importante entenderlo porque hay que cogerle miedo a este cáncer, la sobrevida global, si cogemos todas las versiones del cáncer de pulmón, estamos hablando que a 5 años solamente van a quedar vivos un 21%. ¿A 5 años? A 5 años, si los calculamos todos juntos. Ahora, tomando en cuenta si los separamos y sabemos si algunos tienen sensibilidad para X droga o tienen mutaciones, eso puede llevar esa sobrevida al doble, el triple. Todo depende. La oncología es una de esas especialidades y mi respeto a los oncólogos, porque nosotros los neumólogos diagnosticamos y damos seguimiento a la dificultad para respirar, pero el tratamiento per se, lo fino, lo elegante y lo actualizado, lo hacen los oncólogos. Entonces, por eso es que usted siempre va a ver, no, mi neumólogo me da seguimiento. Sí, yo le voy a mantener que usted esté respirando bien y le voy a hacer el diagnóstico probablemente. Ahora, el seguimiento de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia diana, lo que sea, lo va a determinar un oncólogo clínico con usted. Doctor Mansour, entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones primarias, señales de alerta, que cuando llega un paciente a la consulta de neumología le hacen sospechar que ahí puede haber una malignidad? Mira, tanto como sospechar la malignidad, si vamos a cosas obvias, estamos hablando dificultad para respirar, toser con sangre, que nunca se te quite una gripe, pérdida de peso, son cosas así, pero eso ya, cuando eso se instaura, ya el problema tiene rato ahí. Entonces, los datos leves o las señales muy subjetivas o sui generis realmente aparecen discretas. Un cansancio, una gripe que te dura más frecuente, te da más veces tos, te cansa. Pero por esa razón la historia clínica, saber si el paciente fuma, si tiene exposición laboral, es tan importante porque eso es lo que va a determinar lo que le llamamos el screening o el tamizaje. Saber si alguien yo tengo que mandarle a hacer una tomografía. Como hemos mencionado en programas anteriores, luego del COVID, hay un abordaje mucho más agresivo de las tomografías y eso ha permitido detectar muchísimas más patologías malignas. Sí. Entonces, por eso cuando revisamos las estadísticas, COVID después todo subió y es porque hacemos más imágenes. Entonces, el estándar a nivel internacional es que si usted tiene factores de riesgo, tiene una edad avanzada o fuma o tiene menos de 15 años que dejó de fumar, probablemente a usted le toque una revisión con una tomografía axial computarizada de baja dosis, sin contraste, para usted averiguar si esa persona puede o no tener
algo estructural a nivel de pulmón. Eso es el gold estándar. También existen algunos marcadores, alguna prueba en sangre que quizás te pudieran orientar. Porque el diagnóstico de esto debe ser patológico, debe ser con una muestra, una biopsia, un pedacito que le saquen de algún lado. Entonces, es importante entender que esta patología es muy compleja. Gracias a la ciencia que va avanzando y como tiene que ver con mutaciones, cada vez tenemos más opciones terapéuticas que permiten darle y alargarle la vida a estos pacientes. Entonces, el objetivo general de casi todas las terapias es cronificar la enfermedad. En los que son etapas tempranas estamos hablando de curación, pero en las etapas más avanzadas lo que nos interesa es cronificarla, es que se transforme en una patología que si te iba a matar en 5 años, te mata en 30. Te mata en 40. Claro. O sea, ese es el objetivo. ¿Cómo ha pasado con el cáncer de mama? Es uno de los cánceres que mayor cantidad de terapia tiene. Y gracias a Dios, cada vez más las pacientes que sufren de esta malignidad duran más tiempo sin progresión, pacientes que tienen mejores pronósticos. Entonces, a eso que estamos aspirando con el cáncer de pulmón. Usted que acaba de apuntar, ¿cuáles son los diferentes estudios que deben realizarse? ¿Cómo establecer ese diagnóstico de una manera oportuna? Regularmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se puede confundir el diagnóstico del cáncer de pulmón con otra enfermedad? ¿El paciente puede descuidar los síntomas y llegar ya muy avanzado? ¿Cómo se da todo este proceso? Mira lo que pasa. Así como casi todas las enfermedades respiratorias dan dificultad para respirar, casi todas dan tos. Sí, Entonces, ciertamente, el tema de tener un nódulo, o sea, y que sea cáncer de pulmón, se puede parecer a cualquier cosa, tanto como puede que no te dé síntomas. Entonces, casi siempre aparece el paciente en la consulta tuya con uno de esos síntomas severos. Cuando tú estás tosiendo con sangre, nadie sabe, todo el mundo sabe que eso no es bueno. Exacto. Si te cansas subiendo una escalera a 2 pasos, todo el mundo sabe que eso no es bueno. Sí. Pero a nosotros nos interesa agarrar a esos pacientes temprano, porque mientras más temprano tú lo agarres en un estadio clínico más bajito, 1, 2, con sus diferentes subversiones, el pronóstico es muchísimo mejor. Pudiera hasta hablarse de curación. Es muy importante esa parte. Entonces, por eso es que la gente tiene que entender, porque de nuevo la mayoría de la gente dice, no, porque a usted lo que interesa, nosotros vivimos de esto, pero ninguno escogió medicina pensando en que nosotros nada más queríamos cuarto. Lo que queremos es ayudar a las personas. Claro. A ninguno de nosotros nos gusta decirle a un paciente, usted se va a morir. No, eso tiene que ser difícil. Entonces, es importante los chequeos tempranos con sus especialistas, no descuidar su salud. Si un día le encontraron una rayita en el pulmón, dele seguimiento. ¿Por qué? Porque usted no sabe el día que esa rayita se va a transformar en una bolita. Y el día que eso va a salir líquido fuera del pulmón. El día que usted va a terminar con un cáncer de pulmón. Y después de eso comienza su odisea. Se pudo haber resuelto antes. Entonces, si algo hay que entender es que el cáncer de pulmón es tratable, nos interesa que lo descubramos temprano para poder decidir tratamiento. Y siempre, y no se lleven de más nadie, debe de trabajarse de la mano de oncología. Hay personas que pueden, que no vaya al oncólogo. Vaya al oncólogo, no se lleve de eso, que es un trabajo en equipo. Entre el neumólogo y el oncólogo. Hoy estamos conversando con el doctor Emil Mansur, hablamos sobre cáncer de pulmón. Si usted tiene alguna inquietud con relación a este tema o cualquier otro tema de afección respiratoria, de salud del pulmón, usted se puede comunicar con nosotros marcando al 8096829850, la línea internacional 833-380-0062. Doctor, cuando aparece se establece ese diagnóstico del cáncer de pulmón, regularmente ¿en qué parte del pulmón aparece esta afección o es indistinto? ¿Puede aparecer en cualquier parte? No puede aparecer en cualquier parte. Va a depender, obviamente, del tipo de célula que sea. Algunos que le gusta la parte de arriba y algunos le gusta la parte del medio, algunos que le gusta la parte de abajo. ¿Y en cuáles casos entonces es más complicado o igual? No depende de su ubicación necesariamente, depende del tipo de célula. Entonces, lo que sí sabemos es que si tú tienes lesiones únicas, pequeñas, tú tienes que caerle rápido porque existe la posibilidad de curación. Entonces, cuando tú tienes un nódulo único y tú ese lo biopsias y te da que es maligno y le haces estudio de extensión y verificas que no hay nada cercano, no hay ganglio, ese paciente tú lo mandas a cirugía temprano y tú lo puedes curar. Entonces, por eso es importante la detección temprana, por eso las imágenes son tan importantes, por eso el radiólogo en su interpretación es tan importante.
Por eso las tomografías nuevas que se están haciendo aquí en República Dominicana con mejores cortes, equipos más modernos, son tan importantes. Entonces, tú decías al principio, hace un momento, que el pulmón es uno de los órganos que no se recupera, digamos. Tenemos otros órganos que ellos tienen su mecanismo de hacerse un upgrade, digamos, en términos de tecnología. El pulmón no hace eso. El pulmón lo que no metaboliza lo guarda y lo que lo guarda lo daña. Pero tenemos 2 pulmones. Correcto. Entonces, en el caso del cáncer de pulmón, podemos tener nódulo en uno o en otro. Correcto. Es posible. O sea, yo puedo tener un nódulo en un pulmón y el otro pulmón seguir. Sin ningún tipo de problema. O sea, yo puedo tener cáncer en un pulmón y el otro estar sano. Exacto. Puede ser. Y si se espera mucho tiempo y no se toman decisiones tempranas, lo puede tener los dos cogidos. ¿Hacia dónde suele diseminarse con mayor frecuencia el cáncer de pulmón? Todo va a depender del tipo, obviamente, pero la mayoría de las veces se suelta para las áreas contiguas, pleura, o sea, la pared que cubre el pulmón, la cavidad que cubre el pulmón, se va para huesos, puede dar cerebro, entre otras. Entonces, él se riega. Y se riega muy rápido. Y se riega rápido si no se da control, porque el pulmón tiene algo que se llama el sistema linfático muy bueno, tiene una muy buena circulación linfática. Entonces, cuando uno de esos se monta por ahí, se regó. De la misma forma como el pulmón es el receptor de metástasis de muchísimos otros tumores, especialmente del abdomen. Eso vamos a hablarlo ahora en breve para que nos indique cuáles son. Ya hablamos de hacia dónde se disemina el cáncer de pulmón, pero también queremos ver la parte contraria, desde cuáles otros órganos puede llegar este cáncer hasta el pulmón. Vamos a escuchar a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. ¿Cómo estamos, Lisania? Muy bien, adelante, Daris. Una pregunta para el doctor. ¿Qué tan cierto es la radiación de la tomografía a la radiografía igual que la resonancia magnética que da cáncer de pulmón? Muchas gracias, buen día. Gracias a ti por tu pregunta. Que el tema de las radiaciones. Obviamente es acumulativo. Sí. Si usted se mete 50 tomografías en un año, hay un límite umbral que va entre 15 y 20 tomografías. Por eso mencioné ahorita tomografía de baja dosis. Hay un tipo de tomografía que se pide que es de baja dosis de radiación. Por una tomografía en un año o 2 tomografías en un año, usted no le va a pasar nada. Ahora, si usted tuvo que hacer 17, usted tuvo que hacer 15, sumado a 50 radiografías, pues entonces usted tiene un problema por ese lado. Por esa razón, ustedes van a ver que todos los radiólogos tienen una cosita blanca aquí con un sensor de medición de radiación para ver su grado de exposición. Entonces, lo que queremos es hacerle entender que sí, la parte de las imágenes pudiera, pero eso no es de que con 2, eso son con mucho estudio de imágenes. Bueno, vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, bueno, yo tengo 2 preguntas, ¿no? Adelante. La primera es, ¿a qué se debe que una persona esté hablando y haga... Muy bueno. Adelante, la segunda pregunta. La segunda es mía. Cuando yo estoy durmiendo, que estoy cogiendo el sueñito, yo oigo un ronquido mío. Me despierto. ¿A qué se debe eso? ¿Qué será eso? Ay, muy buenas sus preguntas. Gracias por su llamada. Adelante, doctor. Entonces, resuelva eso. De ella fue supongo que ya la propia tosecita que ella sí, hizo. Ajá, exacto. Mira, la mayoría de las veces aquí en República Dominicana, uno de los síntomas más frecuentes en la consulta de neumología es la famosa garrapela. Garrapela. La famosa garrapela, que es básicamente la presencia de secreciones que usted se siente a nivel de la cavidad orofaringea y que eso le genera una tosecita o a veces un picorcito que le genera tos, que puede o no venir con flema. Una gran cantidad de veces se debe a inflamación del área y también a afecciones rinosinusíticas. Fácilmente usted tiene la nariz tapada, tiene sinusitis, le está bajando secreciones y cuando usted se acuesta se acumulan ahí. Su otro comentario de que usted se despierta cuando usted se duerme y que está roncando, por definición, eso es apnea del sueño hasta que se demuestre lo contrario. Y supongo que ella duerme sola, porque dice que se despierta con los ronquidos de ella, o sea que duerme sola. Entonces, supongo. si ella lo está oyendo así, está fuerte la situación. Entonces, ¿qué se hace? Lo primero es hay que evaluarla y hacerle un estudio del sueño que puede ser ambulatorio. Eso va a permitir que usted se le confirme si eso no es apnea del sueño y por lo menos ubicar el grado. Dependiendo eso, junto con obviamente estudio de imágenes para saber si usted tiene un problema en la nariz, en el cuello o en el tórax mecánico, corregible, entonces, y el resultado de ese estudio del sueño, ahí se decide si usted necesita terapias específicas para cada cosa, que pueden llegar desde cirugías, aparatos orales que lo ponga un odontólogo o una terapia CPAP, que es poner una mascarilla, que puede ser en la nariz o en la boca para dormir en la noche.
Todo va a depender de qué salga en los estudios. Bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta continuamos conversando con el doctor Emil Mansur, hoy hablando sobre cáncer de pulmón. Así que usted pendiente porque vamos a abrir nuestras líneas al regreso.